bienvenidos a este espacio que hemos ido construyendo de la mano de Federico, que se me está escapando acá, de Federico Díaz Granados, que es nuestro gran socio y aliado en este proyecto que tenemos con la Fundación Dandara y este espacio que estamos construyendo que se llama Historia Viva. Es un espacio que está principalmente dedicado a la historia, pero con una mirada de traer la historia con una mirada contemporánea, ¿no? Darle como este sentido de contemporaneidad a la historia, como para darle una mayor reflexión a las conversaciones que tenemos actualmente, ¿no? Tenemos un montón de desafíos y la idea es que la historia nos sirva como una herramienta de lucidez y herramienta cívica. Hoy, pues, tengo a estos dos maravillosos genios e intelectuales que me están acompañando y vamos a tener una charla que es uno de los temas que a mí más me gustan, que es los imaginarios y los relatos de nación que nos estamos contando. Y sobre esta idea del poder de las narrativas es que quiero que empecemos a llevar a cabo esta conversación. Pero antes de empezar, pues quiero presentarlos. Nuestro primer invitado es Alejandro Gaviria, economista y escritor. Ha tenido una prolífica carrera en escribir unos títulos muy importantes, muy relevantes de la realidad actual y de hecho pues acabaste de publicar un último libro que yo creo que nos puedes contar de eso más adelante. Y también tenemos a Henry Murraín, quien es filósofo y experto en cultura ciudadana y comportamiento social. Entonces creo que vamos a tener unas miradas muy complementarias para empezar a llevar a cabo esta conversación del día de hoy. Entonces, pues lo primero es que, bueno, no sé si quieran ustedes decir algo antes de empezar. Yo simplemente quiero agradecerles por la presencia aquí esta noche en medio de la lluvia, el mal clima. La verdad, muchas gracias por estar aquí. Bueno, perfecto. Entonces, lo primero que yo con lo que quiero partir es pregunta y es ¿qué significa Colombia, no? Cuando hablamos de Colombia, ¿de qué estamos realmente hablando, no? Y la Constitución de 1991 nos da unas luces y unas ideas sobre lo que significaría ser colombiano, pero mal que bien eso puede llegar a ser una ficción o no. La idea de un país es no solamente que es un territorio, no solamente son leyes, no solamente son normas, sino principalmente es un relato que hemos construido a partir de una comunidad imaginada. Y sobre esta comunidad imaginada es que empezamos a desprender esta serie de relatos, esta serie de ideas que en algunos casos son muy propositivas, pero en otros casos tienden a ser muy peyorativos, y sobre esta oscilación es que empezamos como a construir este ethos de lo que significa ser colombiano. Entonces, en esta primera parte a mí me surge esta pregunta y es si Colombia o si nosotros como país somos el país de la resiliencia o el país de la frustración eterna. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que somos los dos. Yo les voy a contar como dos anécdotas. La primera, en tiempos de pandemia yo era rector de la Universidad de los Andes y en medio de toda la locura me dio por dar una clase. Y la clase era de un curso básico que se llama, o que se llamaba, o se sigue llamando Colombia. Y había un pensum, un conjunto de lecturas que ya había sido definido después de una reunión, sobre todo de las áreas de ciencias sociales en la universidad. Y yo la historia que comencé a ver emergiendo de ahí en esa clase, el relato fundamental, esencial, era negativo. Era como si la historia de Colombia fuera una sucesión de fracasos, lo que me ha gustado denunciar como la fracasomanía. Estaba muy ahí. Si quisiera ahondar un poquito más, también como la idea de que la historia de Colombia era, en última instancia, una historia de exclusión y la historia de un despojo. Y a mí no me gustaba ese reduccionismo. Creí que tenía que contar esa otra partecita. No solamente una historia de una frustración, sino una historia de resistencia o resiliencia también. Y me gustaba, por ejemplo, decir que Colombia había perdido el siglo XIX y que los augurios no fueron los mejores y que había salido adelante después de todo, y objetivamente mostrar indicadores del progreso o cambio social para bien de nuestro país. O sea, contrarrestar un poco esa historia que yo veía emergiendo demasiado fácil.
Ustedes, si miran a Colombia, peyorativamente se dice ese platanal. Y la gente se congracia a veces con nuestros calificativos más denigrantes. País de cafres. La segunda anécdota es que cuando yo empecé a escribir columnas, me di cuenta que muchos de nuestros intelectuales públicos, más en su momento, más influyentes, les gustaba la fracasomanía. Y yo empecé a escribir columnas que tenían un lado positivo y a la gente le daba rabia. Como de alguna manera veían ese otro relato que trataba de rescatar lo positivo como una especie de resignación elitista o como una claudicación a las necesidades de un cambio social más acelerado. Pero he seguido desde entonces luchando contra eso, tratando de que nuestro relato contenga aspectos positivos y vamos saliendo adelante a pesar de todo. Ese relato me gusta, ¿no? El relato que rescata lo positivo, tanto desde un punto de vista panorámico cuando uno mira los indicadores, como historias locales de resistencia y demostrar que este país es un país que, vuelvo y repito, va saliendo adelante a pesar de todo. Esa es la historia que me gusta. Yo creo que lo que tú dices de la fracasomanía me gusta mucho ese concepto porque además nos permite, es que a veces perder es más fácil, ¿no? Como que a veces ese sentido derrotista nos permite o nos da como permiso de exigirnos menos como ciudadanos. Y aquí es donde a mí me parece muy interesante pensar lo importante que es crear conciencia precisamente sobre esas ideas negativas, porque una de las preocupaciones que a mí me preocupan, me conciernen, es la flexibilidad que empezamos a tener sobre la norma, sobre el otro. Y sobre eso hay una oscilación del respeto, ¿no? Y yo creo que en esto, Henry, tú nos podrías ilustrar muy bien sobre esta fracasomanía, cómo nos, digamos, no sé si deteriorar pero que sería tiene la palabra. consecuencias, tiene Sí. consecuencias, no, sí, tiene consecuencias. Además prácticas. Entonces cuéntanos, Henry, cómo sería esa consecuencia de la fracasomanía. Bueno, yo llegué al tema de relatos y narrativas. Sí, ahí. Yo llegué al tema de relatos y narrativas desde un lugar tanto raro. Yo estaba haciendo mi tesis sobre teoría de normas sociales en 2013, Alejandro diciéndome, entregue esa vaina, hermano. Y habitaba en una conversación entre psicología y teoría de juegos. Las normas sociales se han vuelto un tema súper estudiado en la teoría social porque tienen que ver con las cosas que hacemos en el día a día, desde las normas de etiqueta, por qué nos vestimos, bueno, son algo tremendamente humano. Y llegué a la sociología para responder preguntas que no me daban ni la economía ni la psicología, porque un sociólogo del cual me enamoré, que se llama Norbert Elias, explica el origen de la fuerza reguladora de las normas, que no lo explicaban ni los economistas ni los sociólogos. Norbert Elias dice, ¿por qué existen las normas sociales entre las personas? Por la estima de grupo, por el amor al grupo. Nuestro deseo de comportarnos de una manera en la que el grupo vea bien es algo fundamental. Y la estima de grupo es algo fundamental en todas las sociedades, porque todas las sociedades, dice Elías, él creía, establecen relatos de identidad exageradamente positivos sobre el nosotros. Elías, en un texto bellísimo que se llama Establecidos y Marginados, plantea su teoría de la influencia del relato y cómo el relato genera normas, y él cree que todas las sociedades, cuando establecen mitos de identidad, relatos fundacionales, exageran lo positivo sobre su propia sociedad. Y en la medida en que la sociedad es algo tremendamente valorado, el comportamiento del sujeto se empieza a comportar de acuerdo a esas señales del grupo. El tema es que, a diferencia de lo que pensaba Elías, terminé concluyendo en mi tesis doctoral y me pude graduar. Pueden existir sociedades, planteé yo,
que establecen relatos de identidad, mitos fundacionales, no exageradamente positivos, sino exageradamente negativos. Y en esas sociedades lo que termina pasando es que la estima de grupos se disminuye y entonces el grupo tiene poca fuerza reguladora. Por esa razón, en mi trabajo lo que he intentado mostrar es que la baja estima de grupo lo que hace es que en nuestras sociedades haya menos cumplimiento de normas, normas sociales, no legales, porque nos preocupa menos la mirada del otro. Para que el otro cuente, que es una idea que viene desde Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales, la teoría del orden social de Smith, que es el padre de la economía, tiene que ver no con la racionalidad y el cálculo estratégico, sino en la importancia que le da Smith a la mirada de los otros en nuestra sociedad. Entonces, desde luego, como tú lo dices, sí creo que buena parte del problema de nuestra sociedad, con todos estos temas de las colombianadas, si uno ve nuestra sociedad llena de relatos negativos sobre lo que somos, a diferencia de lo que pensaba Elías. Obviamente Elías no podía pensar otra cosa porque era un judío alemán, pertenece a dos tradiciones sociológicas que son tremendamente orgullosas de sí mismo, pero esta es la pregunta que yo tengo, es ¿por qué desde México hasta la Patagonia? Porque creo que los mismos dichos nuestros uno los encuentra en México, en Chile, en Argentina, ¿no? Las colombianas y demás. ¿Qué pasa en esta parte del mundo en donde hemos relatado un nosotros desde el desprecio, la sospecha y la desconfianza? Acabaste de decir tantas cosas que hay como dos temas que me parecen. No, pero es que es fascinante. Hay un tema ahí que es el último que desprendo y es el tema sobre la ética, ¿no? Esto también lo plantea Weber y es la ética protestante y calvinista versus la católica. Ahí de pronto podríamos hablar o andar un poquito más, que tal vez eso tenga que ver porque la mirada del otro influye mucho y también la manera en cómo el individuo se constituye a sí mismo en la sociedad con respecto al otro. Digamos que la ética protestante sí tiene una constitución donde el individuo tiende a dar y tiende a ser o a ubicarse en un lugar de mayor liderazgo en la sociedad, mientras que el cristianismo pues tiene otras variantes. Sin embargo, pues ese tema es un poquito más complejo, pero la idea de los relatos, digamos, negativos que van desde México hasta la Patagonia, que también tiene mucho que ver con la manera en la que nosotros desde el mestizaje nos construimos como sociedad y que tiene unas ideas de cuerpo social muy distintos a cómo se configuró Norteamérica, sí creo que acá hay un tema implícito que sigue siendo muy prevalente hoy en día y es el humor. Y es, digamos, esta mirada del humor que cuando hablamos de las colombianadas tendemos como a ridiculizarnos, a burlarnos, pero como a salvarnos de la culpa tal vez. No sé, es algo que de pronto hay como este trazo que está convergente en el espíritu iberoamericano. Hay un meme famoso en las redes sociales con una colombianada, cuando se presenta la colombianada y se dice, uy, por Dios, vivir en Suiza y perderse esto, lo dicen una y otra vez, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Es de alguna manera celebrar eso con humor, ¿no? Y es una relación desde la sátira, exactamente. Sí. Es mirarse de una manera que es a su vez compasiva y crítica. A mí esos, pues yo me acuerdo que sobre todo en la pandemia que hubo como una serie de memes que hablaban mucho de soledad atlántico, ¿no? Y decía, o sea, vivir en Suiza y perderte todas las barbaridades que pasan y sí, pero también lo que te digo, esa ironía, ese sarcasmo, esa sátira, no sé si nos hace excluyente o no, no sé qué piensas, Henry. Yo creo que el problema de eso, es decir, el humor siempre es bueno, ¿no? Es que el humor igual puede ser peor o mejor, burdo o no, pero el humor está bien. El tema es que muchas de estas denominaciones jocosas tienen que ver con algo psicológicamente problemático y es como a cierta distancia que el colombiano toma del colombiano. Es decir, perderse esto es decir, yo estoy siendo parte de esta escenografía y veo eso como algo que no me representa a mí, es la gente de Colombia, ¿no? Es esta gente tan chistosa, pero hay también un impulso
que cognitivamente es explicable, y es que cuando yo tengo una idea de mi sociedad tan despreciada, tan peyorativa, psicológicamente tengo que obsesionarme por explicar por qué soy distinto, porque no puedo asumir que sea parte de eso que desprecio. Entonces, en las sociedades con esta dinámica de baja estima de grupo, hay una obsesión por la diferencia, una obsesión por ser distintos. Hay como un clasismo democratizado, ¿no? Cada uno con sus recursos simbólicos y narrativos, pero todos. Entonces, no me preocupa el humor, sino cómo vemos eso como una descripción de esa otra gente que vive aquí. Esa gente que no soy yo, que es simpatiquísima, ¿no? Perderme esto como espectador, pero yo no soy eso, yo soy distinto, ¿no? Está bueno. Yo quisiera volver un poco atrás a la fracasomanía, que me parece interesante. Cuando yo escribí esas columnas de prensa y trataba de entender por qué a la gente le daba rabia, esta especie de relato liberal que decía el cambio social se da quizás a un ritmo, a una velocidad inferior a lo que deberíamos tenerlo. Hay que instigar una especie de paciencia colectiva que uno la hace también desde afuera. Y yo creo que había dos tipos de críticas a esa especie de mirada liberal que pretende ser objetiva. Una es de la izquierda, que tendía a subvalorar ese cambio social, a menospreciarlo, a decir ha sido insuficiente, o a hacer cherry picking y mostrar el indicador que no había mejorado. Y otro desde la derecha también, que planteaba cierta degradación ética, cierta ausencia de los valores que se estaban diluyendo en la sociedad, ciertas jerarquías que estaban desapareciendo. Esto para decir que esta idea del relato es hoy uno de los principales ejes de la discusión política de nuestro país. La historia es un campo de batalla. Y esto no está alejado de la discusión política del momento actual. Miren que el relato político del presidente Petro, para decirlo claramente, es 200 años están allá. Hay una ruptura y viene algo distinto. Y esos 200 años están como si fueran homogéneos completamente. Están ahí encapsulados. Son 200 años de lo mismo, cuando no fueron 200 años de lo mismo. ¿Qué hacer con eso? Es difícil, ¿no? Pero cada vez que se viven momentos de polarización, el tema de los relatos históricos se convierte en un tema más complejo de abordar y que cae en medio de la discusión política. Y estamos en eso. Esa es precisamente la razón por la cual desde muchas miradas creemos que este tipo de espacios donde volver a rescatar la historia como un tema crucial es esencial. Hay varias personas con las que hemos tenido estas conversaciones y lo compartimos, y creo que es una necesidad casi de construcción ciudadana, porque precisamente la delgadez con la que se ha mirado a la historia hace que ponga en prueba no solamente los relatos oficiales, sino también estas nuevas identidades y subalternidades que se han llevado a cabo y que también merecen un espacio en la discusión, ¿no? Que eso es una de las últimas, digamos, conquistas que se han logrado. Aquí, digamos, hay un tema muy clave, y es que Colombia, llevamos más o menos unos 40 años con una pérdida de cátedra de historia, en donde ese precisamente ha sido el campo de batalla que se llevó hace 40 años, sino que hasta ahora estamos cayendo en cuenta las consecuencias de no haber puesto atención en ese tema, ¿no? Pero lo que tú dices es verdad, digamos que la historia es el verdadero campo de batalla, porque ahí es donde se legitima y se crea toda la institucionalidad que respalda pues todos los proyectos nacionales. Entonces, me ha parecido interesante que en Colombia existieron esfuerzos intelectuales hace un tiempo, no sé si son tan asiduos hoy en día, de contar esa historia. Eduardo Posada Carbó escribió un libro hace 20 años que se llamaba La Nación Soñada, que era eso, tratando de rescatar los relatos más positivos. Si ustedes ven uno de los libros que más se lee en el colegio,
¿Dónde está la franja amarilla de William Ospina? Que es interesante también, y es una historia simplificada, en este caso negativa, de lo que ha sido Colombia. Lo que tú decías primero, frustración, ahí está. Yo creo que toca estar más ahí. Y yo creo que el país necesita más libros como esos, ¿no? Esas miradas panorámicas que tratan de mostrarnos, no objetivamente, que es imposible, pero que puede haber otros relatos. Y si esa competencia de relatos no se le deja solo a los políticos y hay más intelectuales e historiadores, yo creo que quizás podremos hacer un poco de contrapeso a las sobresimplificaciones. Hay un tema que quisiera poner sobre la mesa y es, si bien el mundo de la historia y los y las historiadores tienen un rol aquí muy importante, buena parte de lo que consumimos como relato de quiénes somos en el día a día está mucho más construido por los medios de producción simbólica masivos que por los historiadores e historiadoras, ¿no? Y hay un permanente relato implícito de quiénes somos, dolorosamente peyorativo y dolorosamente despreciativo. Voy a ponerles un ejemplo de esto doloroso, con una historia que ocurrió después de la final de fútbol entre Colombia y Argentina en Estados Unidos. Que Henry se pronunció sobre eso, de la Copa América, el partido en Miami, ¿no? Desesperado, pues. Sí, el colombiano metiéndose por el ducto. Sí. Entonces, eso fue tremendo. Tremendo. Entonces, después de los acontecimientos de la final, el lunes, todos los medios de comunicación, todos, lo que estaban diciendo después de los desmanes entre ciudadanos es que somos una desgracia, es que Colombia no puede, qué vergüenza, es que se da cuenta cómo somos los colombianos. Yo desesperado un poco, prendí la banderita. De hecho, Alejandro me ayudó con un par de contactos. Me dijo, ¿qué hacemos? Hablamos con algunos medios, hay un par de entrevistas y demás, dando la pelea, diciendo, mire, no, está mal, colarse, pelear, todo eso está feo. Yo no estoy diciendo que celebremos eso, pero usted vio la final entre Alemania y Holanda. De hecho, peleas de hinchas hay en todo el planeta Tierra. Mal comportamiento de hinchas. Fue Inglaterra, Italia, en Londres, la final de la Sí. Y esa sí es peor. No. Destruyeron la ciudad entera. El tema es que usted no va a ver el lunes a los medios británicos por el mal comportamiento de los hooligans diciendo en las noticias, se da cuenta que los ingleses somos una porquería. Eso no pasa. Ni el comportamiento inadecuado de los hinchas de Alemania, ni el comportamiento de los hinchas mal comportados holandeses. En cada una de estas sociedades que tiene estima de grupo, el comportamiento anómalo y mal comportado es reprochado como una anomalía que hay que cuestionar, pero que no nos caracteriza a todos. En Colombia, la tendencia a señalarnos como parte de algo que falla, como colectivo, es desesperante y es un sesgo cognitivo. Así funcionan los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos hacen que usted interprete la información de manera sesgada. Elías decía que cuando hay estima, la gente siempre termina obviando lo negativo de su sociedad y viendo solo lo positivo, porque, insisto, tiene un libro además así que se llama Los Alemanes y él ve que todo el relato es exagerando lo positivo y obviando lo negativo. Aquí pasa al revés. La cosa admirable, la cosa esperanzadora, la cosa bella, eso es una anomalía. Y cuando hay algún hecho puntual maluco, se da cuenta, así somos todos los colombianos. Entonces, usted siempre va a tener carne para interpretar o negativa o positivamente, porque en toda sociedad pasa de todo. Colados hay hasta en el metro de Tokio, yo medí eso, ¿sí? En el metro de Estocolmo también, no los mismos, ¿sí? 5%, no 25%, pero hay. Pero usted nunca va a ver a los suecos diciendo, ¿se da cuenta? Los de Estocolmo somos los que nos colamos, no, ¿sí? Entonces, ¿por qué saltamos a extrapolar el acontecimiento anómalo, maluco, como parte de nuestra identidad deficitaria? Eso es un sesgo y un trauma colectivo. Yo veo dos términos que creo que
ameritan esa reflexión con base a lo que dijiste. Lo primero es la desconfianza histórica. Pareciese que hay una desconfianza histórica hacia las instituciones o hacia nuestro colectivo social que nos impide cooperar, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo la solidaridad y cómo el respeto a la norma se justifica porque desconfiamos de la institución, y el mejor ejemplo es Transmilenio, ¿no? Y lo segundo es, vuelvo otra vez a la sátira, y es el cinismo como forma ciudadana. O sea, cómo nos volvemos cínicos y cómo ese cinismo otra vez nos permite como legitimar pues sí, este tipo de comportamientos. El cinismo es un exceso de realismo. Entonces, si la gente ya tiene esta idea de que somos lo peor, va a encontrar formas de confirmar ese prejuicio en toda parte. Y viene el cinismo, ¿no? La colombianada, nuevamente. Yo quiero volver sobre una conexión. Nosotros estamos aquí en una conversación muy difícil de ciencias sociales, porque estamos haciendo una conexión que incluso, creo, Henry, es difícil de validar empíricamente. Es decir, tenemos esta tendencia a la fracasomanía, esta tendencia a desconocer cualquier forma de fracaso social y esta tendencia a autoflagelarnos y a autodenigrarnos diciendo somos también moralmente inferiores. No solo es que somos pobres, sino que somos malos. Y cómo esa imagen, que comienza a prevalecer por muchas maneras y que es confirmada por los medios de comunicación, lleva a comportamientos distintos y lleva a que ciertas normas sociales que son positivas para una sociedad comiencen a erosionarse. Eso no es fácil. ¿Cómo puede comprobarse eso empíricamente? Y yo creo, Henry, que tiene como diferentes formas de hacerlo. Una es desde muy arriba, pero yo quiero mencionar como dos ejemplos en los cuales yo he vivido eso. Cómo un relato cambia comportamientos. Uno es el sistema de salud. El sistema de salud es, en el fondo, un mecanismo de solidaridad colectiva que en Colombia se basa en una norma y es cada quien contribuye de acuerdo a sus posibilidades y cada quien recibe de acuerdo a sus necesidades. Pero el sistema de salud, si hay un sistema de precio cero y de un tercer pagador que asume todos los costos, los ciudadanos pueden empezar a tener comportamientos que afecten el funcionamiento del sistema de salud. Ustedes saben que el 30% de las imágenes diagnósticas en Colombia nunca se reclaman, que entre el 20 y el 40%, según el día de la semana, las citas médicas se incumplen. Y ese comportamiento está ahí. ¿Por qué está ese comportamiento? Porque la gente tiene un relato, tiene un modelo mental, tiene una idea de sobresimplificar lo que ocurre en el sistema de salud. Y la idea podría yo resumirla: todo es corrupción o alguien se está robando la mayoría de la plata y por eso no me atienden. Y si eso está pasando, ¿qué más da no reclamar una radiografía o qué más da simplemente no asistir a una cita médica? Y ese primer relato es sobresimplificador y no es cierto. Y lo segundo, sucede esto, retroalimenta lo primero, aumenta los problemas del sistema de salud, financieros entre otros, y todo se confirma. Entonces, esta dinámica de refuerzo mutuo, en teoría de juegos, es un equilibrio. Y como es un equilibrio, todo está reforzándose, nadie tiene ningún incentivo ni para cambiar el relato, ni para cambiar el comportamiento, es muy difícil salir de ahí. El otro ejemplo es Transmilenio versus el Metro de Medellín, que ha sido muy estudiado, y donde dos formas distintas de concebirse como sociedad, que cumple o no cumple las normas, llevan a otro equilibrio distinto. Vuelvo y repito, equilibrio en ese sentido, es una dinámica de refuerzo mutuo en la que nadie tiene ningún incentivo, ninguna propensión o disposición a salir de ahí, ni imaginar algo distinto, ni hacer algo diferente. Sí, hay un tema clave para esta idea de equilibrio en teoría de juegos y que para mí fue, para mí fue fundamental en normas, y me siento demasiado en familia. Entonces. La teoría de normas sociales en economía y en psicología se hizo muy famosa porque empezó a aportar información contundente de la forma en la que el comportamiento de los otros, o lo que yo creo que hacen los otros, ojo,
influye en mi comportamiento. El artículo más citado en el mundo cuando yo empecé mi tesis doctoral era un artículo escrito en 1993 por Deborah Prentice y Miller sobre el consumo de alcohol de los estudiantes de la Universidad de Princeton. En Princeton tenían a principios de los años 90 un problema de consumo de alcohol desmesurado en el campus. Ya la universidad no era famosa por que ahí murió Albert Einstein, por Gödel, por Nash, no, era famosa por el chupe. ¿Sí? En un ranking de eventos públicos del consumo de alcohol per cápita, que tienen los gringos, que tienen datos de todo, la inauguración de semestre de Princeton estaba en segundo puesto. Es decir, el chupe era tremendo. Las directivas habían hecho lo que ingenuamente hace todo el que quiere modificar comportamientos de las personas, sin ningún éxito, por unos cuantos meses. ¿Qué hacían? Campañas, afiches, ejercicios de concientización, diciéndole consumir mucho está mal, porque la idea detrás es que la gente no sabe que el consumo exagerado es malo, y eso es falso, no es un problema de falta de información. ¿Qué encontraron? El estudiante número 1 que consideraba deseable consumir a la semana 8 cervezas, supongamos. Y después le preguntan, ¿usted qué cree los demás de la universidad? Ah, no, 16. El estudiante número 2, ¿usted con cuántas cervezas estaría bien? Con 8. ¿Qué creen los demás? 16. Todos más o menos decían, yo consumo la mitad de lo que consume el grupo. Lo que hizo valioso este artículo, en particular para los economistas, es que cuando observaron las prácticas de consumo objetivo de los estudiantes, lo que consumían los estudiantes se parecía más a lo que la gente piensa del grupo que a lo que consideran de ellos. Es decir, la mayoría terminaba comportándose consumiendo algo cercano a 16. Este ejemplo nos mostró que lo que yo pienso de los demás termina influyendo más inconscientemente que conscientemente en mi comportamiento. Por eso es tan delicado tener expectativas negativas. Por eso es tan delicado pensar que los demás se colan. Y está demostrado experimentalmente que cuando sube el pensamiento positivo, los comportamientos positivos mejoran, y cuando sube el pensamiento negativo, el comportamiento negativo aumenta. Buena parte de lo que pasó con Transmilenio es la sobredimensión del relato de los que se colan. Los primeros que se colaban eran el 57 con Caracas, eso no pasaba en Bogotá, pero estar mostrando eso todos los días, eso disparó en un par de meses ese tema. Aún así, Bogotá no es la ciudad con más colados de América Latina, pero es la única que tiene el tema de colados como narrativa propia de su ciudad. De hecho, en algunos meses el metro de Nueva York tiene un tema de colado similar al de Bogotá. Sí, 15%. Es decir, pero en la única ciudad del mundo en donde eso es parte de su identidad, como si fuéramos una anomalía universal, es en Bogotá. De Tipping Point acompañan mucho las normas sociales, tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. El mejor libro que yo he leído de eso sigue siendo el clásico de Thomas Schelling, que se llama Micromotivos y Macrocomportamientos, que es excelente. Lo que planteas también pone de plano un tema muy complicado, y pienso yo es, uno, cómo se transforma o cómo construimos imaginarios colectivos, que es precisamente lo que estás hablando, y lo segundo es eso, cómo se vincula con una política pública que se pueda intervenir para hacer el cambio de comportamiento, que yo creo que este es el tema en donde pues las partes no están dialogando, no sé, porque pareciese que o estamos apalancando malos imaginarios colectivos no propositivos, en donde las narrativas negativas nos permiten ser permisivos, pero tenemos una política pública que no está interviniendo eso y un contexto de medios de comunicación que abanderan precisamente esa negatividad. Buena parte del problema en eso, y eso se lo dejo a Alejandro, es que creo que el tema en cuestión es más como creo que la izquierda más extrema y la derecha más izquierda en Colombia desdeña el tema cultural. Entonces el tema de cultura y agencia cultural termina siendo un tema como de tibios, ¿no? Yo sería un hiper tibio, ¿no? Es un tema complejo porque a la izquierda no le gusta, porque cuando uno dice, en el fondo, para transformar la realidad también hay que propiciar un cambio cultural, es como si uno estuviera insinuando, así sea levemente, que la culpa es de la gente. Y a mí me gustaba decir lo siguiente, por ejemplo, el problema de la salud, el problema del agua, no es solo una obra de infraestructura, es en el fondo un acuerdo colectivo para proteger el agua o para proteger los recursos de todos. Y no es que esté echando la culpa a la gente, que también se necesita eso.
es una visión de Ostroniana, ¿no? De Elinor Ostrom, ¿no? O sea, en el fondo, las formas espontáneas y autosostenibles de cooperación entre comunidades humanas son importantes como una variable para el desarrollo. Eso es difícil decirlo. Y como funcionario suena también excusa, es culpar a la gente. Desde la derecha tampoco se ve bien, porque en el fondo también es como darle agencia a las comunidades y la agenda está en otro lado, ¿no? Entonces no es un tema fácil, pero también tenemos que al mismo tiempo aceptar, y María Margarita, de que la ingeniería de normas sociales no es fácil. Y que yo creo que para que esto en la práctica se traduzca en políticas públicas, tenemos que ser concretos. Es para un problema específico bien definido, no para, digamos, toda una nación o muchos problemas al mismo tiempo. Y yo creo que las intervenciones tienen que tener una naturaleza local. Sí. Podemos hablar de eso un poquito, si quieres yo dejo la cosa ahí, Henry. Sí, es clave. Digamos, este tema tiene que ver con lo humano, y lo humano puede ser tan etéreo y extenso que se vuelve inaprensible y puede ser agobiante, no podemos hacer. Pero sobre esto se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. Voy a poner ejemplos. Un ejemplo que me conmueve todavía. Tenemos una crisis de pandemia. Llega la pandemia, marzo 12 del 2020 a Bogotá. Obviamente hay un tema epidemiológico, una infraestructura de salud, hay médicos, hay hospitales, todo el mundo organizándose, pero aquí hay un componente crítico que es el comportamiento ciudadano, obvio, porque cuanto más descuido de las personas, menos uso de mascarilla haya, pues más rápido se esparce el virus y demás. Entonces empezamos con el tema de trabajo. Sobre eso hay pistas. Por ejemplo, no le dé a la gente 10 cosas. Tuvimos una reunión de veeduría y medios de comunicación y empresarios llegaban con 18 comportamientos. Le dije, no, eso no funciona. Hay que decirle una cosa a la gente. Entre los 18 y una cosa que era mi idea, terminamos en 3. Bueno, y dijimos, por lo menos ahora trabajemos en mascarilla, expliquemos solo mascarilla. Y ojo, les hice un taller de teoría de normas a los directores de medios de comunicación. La gente escucha. Si usted sale a mostrar el que no tiene mascarilla en este momento, eso se sabe que tiene efectos de aumento de ese comportamiento. Esa minoría no tiene por qué exagerar las pilas. Fueron muy, muy juiciosos. En 3 meses, Bogotá tenía 99% de uso de mascarilla en calle como indicador sostenido. Sostenido. Se demoró en llegar, los epidemiólogos decían, va a llegar la primera ola, pues, se demoró 2 meses. Al cabo de unos meses, Ulma, Cucunúa y todo esto se demoró, entre otras, por el comportamiento de la gente. Es decir, Bogotá, entre otras, logró superar la crisis sin que su sistema hospitalario colapsara. Es la única ciudad de más de 7 millones de habitantes del mundo cuyo sistema hospitalario no colapsó. Pero cuéntele después a la gente eso como un activo de la ciudad. Mire, eso no es cierto. Nos cuesta, pero esta ciudad logró superar una crisis tal vez de una manera mucho mejor de lo que muchas otras ciudades, entre otras por la cooperación de la gente. Se pueden hacer cosas focalizando, dando el mensaje adecuado, parando bolas con ciertas pistas que las ciencias comportamentales nos dan, y la gente coopera. Aquí la gente coopera, si sabemos convocar su cooperación. Estamos moviéndonos un poco, abandonando la historia y yéndonos a las ciencias sociales. Y me pasa con frecuencia, Alejandro. La pregunta interesante de qué determina el comportamiento de la gente cuando hay estas dinámicas de refuerzo mutuo, cómo se dan multiplicadores sociales y cómo puede intervenirse. Yo tengo una norma en la cabeza, un porcentaje, no es una regla universal, y es una idea que no es muy exitosa en la política, pero que en la práctica a la hora de diseñar soluciones yo creo que funciona, y es cuando uno tiene problemas complejos, imaginémonos lo que puede resolver la mejor intervención posible. Traemos los mejores científicos sociales, comenzamos a trabajar con ellos con un grupo, después tenemos otro grupo de personas más funcionarios
obsesionados con la implementación y la llevamos a cabo. En muchas de las patologías sociales grandes yo creo que resuelven el 20 o el 25% del problema. No son completamente eficaces. Pero yo tengo la idea de que estas intervenciones que apuntan a los cambios de comportamiento son muy costo efectivas. O sea, es mucho lo que puede lograrse con pocos recursos y ahí está la esperanza. ¿Qué quisiera ver yo, por ejemplo, en temas? Colombia tiene 7.000 muertes al año por siniestros viales, a nadie le importa. Y hay una erosión de las normas de tráfico. Yo he querido, y no lo he logrado, decirle a una de estas compañías, a Rappi, ustedes tienen que ser básicamente un modelo para que se cumplan las normas sociales y empiecen a hacerlo, están haciendo todo lo contrario. Entonces ahí es donde este tipo de intervenciones, en ese caso específico, usted compañía que tiene ese poder y tiene incluso la capacidad de observar lo que está ocurriendo, vamos a hacer una campaña, vamos a ponernos una meta. Y en Bogotá, si hay 600 o 700 siniestros viales mortales, vamos en 3 años a bajarlos a la mitad. Y yo creo que si uno lo hace así, con ensayo de error en el margen, lo logra. O sea, yo soy optimista en ese sentido. ¿Para resolver todo el problema? No, pero una buena parte también. Cuando estábamos en el tema de salud, Antaran Mocus nos apoyó en el tema de proteger los recursos de la salud. Él lo llamaba la vaca sagrada de la salud, porque es una vaca, todos ponemos ahí. Y en ese momento había un aplicativo, todavía existe, pero su uso es más marginal o menos importante, que se llama MIPRES. Un nuevo medicamento. Ese medicamento no estaba incluido en lo que llamaba el plan de beneficios porque acaba de llegar, no hay una nota técnica, no hay un cálculo actuarial que permita decir cuánto nos vamos a gastar. Y el médico tiene la disyuntiva ética muchas veces de prescribirlo al paciente cuando sabe que cuesta mucho dinero, pero que su efecto sobre los resultados clínicos va a ser marginal, irrisorio o incluso nulo. Pero ¿qué más da si otro paga? Entonces dijimos, ¿qué tal si hacemos un experimento donde cuando utiliza el aplicativo MIPRES sale una frase que le recuerda al médico lo que está ocurriendo? Y empezamos a hacer eso y se acabó el gobierno. No pudimos llevarlo a un resultado final, pero es ese tipo de mensajes, de pedagogía obsesiva, de discusión permanente, la que puede llevar a cambios de comportamientos en problemas prácticos. Acá, basado un poco en lo que estás comentando con el sistema de salud y dándole coincidencia a Henry, lo que tú has estado hablando, está, bueno, el tema subyacente de la cooperación y que nos activa esta cooperación, y esa cooperación siempre está dependiendo de cómo el otro nos mire, cómo miramos al otro. Entonces acá hay un tema que también está calando y que está fallando en la sociedad y es, pues, ¿qué pasa con la empatía? ¿No? Volvemos como otra vez como al colegio, ¿no? ¿Qué pasa con la empatía? Y creo que eso es uno de los temas que son como subyacentes, cómo miramos al otro y cómo permitimos que el otro nos mire, porque todos los ejemplos que tú nos has dado es que nosotros nos regulamos en tanto que dependemos o nos importa cómo queremos que nos miren y cómo queremos que nos mire el otro. Ahí está, pienso yo, está este tema de la empatía, obviamente del respeto, pero acá también vuelvo yo a preguntar, y más allá del discurso y más allá de estos relatos y más allá de pensar los mitos fundacionales, pues, ¿qué nos activa como sociedad? Que no necesariamente sea una pandemia, Henry, porque yo no quiero otra pandemia que nos permita otra vez activar digamos, estas curvas de solidaridad que permita que funcionemos mejor como colectivos. Sí, el problema del cambio cultural, el problema de cambio de comportamientos es uno y el problema de cambio cultural es otro. ¿Sí? El problema de cambio cultural es el gran problema, porque es el mito nuevo, el relato de identidad nuevo, y eso pues no es mecánico, no es… Y qué pena que te interrumpa acá. Y acá el tema, que lo que tú estás diciendo es que el tema del cambio cultural, que era lo que tú estabas planteando con estas pretensiones de las nuevas narrativas que provienen tanto de la izquierda como de la derecha extrema, es que también hay un sentido refundacional y de refundar nuevas instituciones, ¿no? Entonces volvemos al tema… Sí, es decir… Por un colapso, sí. Sí. Te compliqué la pregunta, perdón. Sí. No. Sí, digamos, creo que el problema
de esta idea tan pesimista termina siendo la obsesión por marcar una gran diferencia, ¿sí? Una gente que es maluca, que no ha hecho bien nada, que pues siempre va a necesitar un Mesías, ¿no? Entonces creo que de los extremos siempre vemos de eso, ¿no? Un poquito, ¿no? Hay un texto, una novela que me parece muy, muy chévere, históricamente hablando, sobre el conflicto colombiano, Alonso Sánchez Baute, Líbranos del Bien. Creo que es un muy buen texto para una sociedad que se obsesiona con gente que es mejor que los demás, donde cada uno se considera bueno, mejor, y los otros sujetos a corregir, a mejorar. La violencia es un dispositivo muy a la mano, y lo interesante de este texto es que esto caracterizado a la extrema izquierda y a la extrema derecha colombiana, y Alonso Sánchez Baute lo hace contando esta historia de los dos niños que conoció en su cuadra, en su barrio en Valledupar, que son Jorge 40 y Simón Trinidad, ¿sí? Son dos compañeritos, dice, gente normal, colombianos normales, cuenta su historia, pero en cierto momento de su vida se obsesionaron con corregir el mal y ellos se consideraron como los buenos. Entonces, buena parte del problema que rompe la empatía es estar mirando tan negativamente a mi sociedad me vuelve como obsesivo con corregir, con resolver los problemas de los otros, generalmente a las malas. Voy a hacer un comentario pesimista. Creo que esta batalla la estamos perdiendo. La posición nuestra, creo que de los tres, es en el fondo una posición liberal. Norbert Elias es un liberal que cree en la capacidad del conocimiento y en la búsqueda de consensos para transformar la sociedad. Pero si contrarrestamos, yo creo que hay como tres relatos sobresimplificados. El nuestro quizás es uno de ellos. El de la izquierda es dividir el mundo en una tensión, en un eje, entre explotados y explotadores, o víctimas y victimarios. El de la derecha sigue siendo civilización y barbarie. Es esa mirada así, el desorden, ¿no? Y el nuestro trata de hacer un énfasis en la libertad, en la capacidad de agencia en las sociedades, en la capacidad del conocimiento para transformar, en la capacidad de una comunidad convencida de que tiene las herramientas y la voluntad para salir adelante y que lo logra. O sea, no terceriza este problema a alguien que va a corregir las injusticias, al justiciero cósmico que llega a decir están los explotados y los explotadores, o al gran líder que va a encargarse de disminuir la anarquía en este eje de civilización y barbarie, implantar la civilización, casi que a la fuerza. En uno hay confianza en que esto va a emerger de alguna manera, de que es complejo, que no es impuesto, que debe ser parte de una conversación, que uno puede hacer intervenciones aquí o allá, pero las intervenciones no son todos. O sea que esto lo vamos a resolver de una sola manera, colectivamente. Y el otro no, necesita grandes héroes o morales o justicieros. ¿Y quién está ganando políticamente? Sí. Entonces es difícil, ¿no? Estamos ante una especie de lucha, pero tenemos que seguir resistiendo. Estamos aquí esta noche para eso, ¿no? Sí. Para de alguna manera decir, esas sobresimplificaciones tienen consecuencias políticas, nos llevan a estos atajos y estos atajos no conducen a nada bueno. Y esa es una tendencia global, ¿no? Esa es la tendencia global, no es solamente Colombia, no, es el mundo global. Giró con esa tendencia, precisamente las sobresimplificaciones y de los atajos. Y acá vuelvo a la historia, Alejandro y Henry, con una pregunta, y es si se puede cambiar el comportamiento sin cambiar primero la historia, sin cambiar estos primeros relatos y mitos fundacionales, o si tiene que ser al revés, o si, ¿no? Sí, es muy bueno. Muy bueno. No, se puede cambiar el comportamiento sin cambiar el relato, es decir, sin cambiar nuestra noción de nosotros, es decir, sin cambiar nuestra cultura, pero eso no es sostenible. ¿Sí? De hecho, intervenciones conductuales
hay muchas. Todo este auge de los notch, de Sustain, ha mostrado que uno puede, con técnicas tácticas, incidir en la conducta puntualmente de las personas. Pero eso, si no hay una transformación cognitiva de más largo aliento, eso no es estable, ¿sí? Entonces, buena parte de la discusión de ciencias del comportamiento contemporánea, que invito a que asista al seminario que vamos a hacer con la Nacional de los Andes en octubre, tiene que ver con que la vanguardia de esa conversación está mirando cada vez más a la cultura por cierto agotamiento que estas medidas tácticas notch están generando y planteándose. No basta con intervenir puntualmente conductas, sino hacemos transformaciones de grueso calado. Ahora, cambiar cultura, si bien no es fácil, es el único camino para resolver grandes problemas que tenemos en la humanidad, como el machismo, como el racismo. No podemos decir, no, como es difícil, no cambiemos eso, que no, pues toca ver cómo se hace. Sí, y seguramente se avanza menos rápido que sobre ciertas intervenciones tácticas, pero toca. Yo creo igual, pero tampoco quisiera decir que tenemos que esperar a que tengamos el nuevo relato del cambio cultural para hacer algo. Yo creo que localmente o en temas específicos se puede hacer algo. También quisiera, porque si no caeríamos en lo mismo que estamos criticando, resaltar que en Colombia hemos tenido en todo caso, miremos los últimos 25 años, cambios culturales positivos, incluyentes, de aceptación del otro, a pesar de toda la locura de la política y de la polarización y de lo que quisiéramos llamar, y esa competencia de relatos sobresimplificadores. Yo creo, lo voy a decir casi que de esta manera, moralmente, nuestra sociedad es mejor de la que era hace 25 años. Es una aseveración polémica, probablemente a muchos no les va a gustar, pero yo creo que es así. No, es mejor, es mejor. Como capital de Colombia, si Colombia se narra negativamente, Bogotá se narra más negativamente. Y si hay una ciudad que le cuesta ver sus activos, Bogotá. Pero eso que plantea Alejandro en Bogotá es particularmente característico. Bogotá, de hecho, de la Bogotá que gobernó mi maestro Antanas Mocus, Bogotá hoy es mucho mejor que esa Bogotá. Tiene menos homicidios, tiene menos muertes en accidente de tránsito, tiene más cobertura en educación, tiene mejores indicadores de salud, la muerte infantil. En todos los indicadores sociales que usted mire hoy a Bogotá comparada con hace 20, 30 años, Bogotá es mejor hoy día. Pero no necesariamente Bogotá se narra hoy día mejor que lo que se narraba. Entonces, y quizás eso no, peor, quizás peor. Yo he hecho con el equipo de la alcaldía en Bogotá, hicimos cosas buenas de la IA. Uno puede entrenar un robot para que lea todas las noticias que se producen sobre Bogotá. Y hicimos un ejercicio de análisis de datos, de la manera que los medios narran a Bogotá, y le enseñamos al robot una noticia negativa, positiva o neutra. No, el negativo aumentando. Es decir, eso explica por qué aun cuando la sociedad objetivamente sea mejor, la sociedad tiene hoy día una percepción y una relación con su ciudad más negativa. Es decir, ahora, este tipo de cosas sirven. Esto es un elemento narrativo. Ojalá este video se vea un poquito más. También está la llamada paradoja de Tocqueville, ¿no? Que las sociedades se vuelven más negativas y exigentes cuando más progreso. Yo iba a hacer un comentario similar sobre esa línea, y es que si uno ve también el desarrollo del país, no nos paremos en el siglo XIX, porque el siglo XIX es confuso y bueno, está en un desarrollo de construcción nacional, pero a partir del siglo XX, si uno ve el progreso del país, saca el fenómeno de la violencia, que bueno, no entramos en esta conversación y no hubiéramos acabado nunca, pero hubiéramos sacado el fenómeno de la violencia bipartidista, uno ve el progreso del país y empieza a ver también las continuidades y las posibilidades políticas de cómo se puede llegar a hacer concertaciones y acuerdos colectivos propositivamente. El tema y mi reflexión como historiadora es que cuando nosotros nos paramos a ver el siglo XX desde una retrospectiva y lo lee desde el fenómeno de la violencia, la historia del país es tiene una nube, ¿no? O sea, tenemos como una miopía, como una catarata que nos impide ver con nitidez precisamente la idea de progreso, de desarrollo, de construcción ciudadana,
a pesar del bipartidismo y a pesar de los fenómenos y los múltiples pues, fenómenos que ha tenido que vivir el país por consecuencia de la violencia. Pero eso ha sido una de las, digamos, de los mayores miradas que creo que se pierden en la historia, y es no poder ver esa linealidad que está subyacente en el desarrollo de las políticas en Colombia y que siempre están obstaculizadas por mirarnos desde un acto de violencia, desde la violencia misma. Voy a señalar otro fenómeno de redes sociales interesantes, y es cuando viene un influencer de otro país a pasar un tiempo en Colombia y hace un video positivo. ¿Cuál es la reacción de los colombianos? Hace poco había un uruguayo que visitó y estaba fascinado con Colombia. Decía, yo voy aquí a una tienda y pido un café y me dicen con mucho gusto. En toda parte me decían con mucho gusto. Ayer vi uno en Medellín, un gringo, señalando el sistema de transporte de Medellín como un sistema que no hay en ninguna ciudad de Estados Unidos. Yo vi uno en Bogotá, creo que era un inglés, diciendo aquí hay barrios caminables como no encuentro en Estados Unidos. ¿Qué opinan los colombianos sobre esos videos? Se nos acaba la fracasomanía, llenos de likes. Como que si tiene que venir alguien de afuera a mostrarnos eso, y ahí, sí, ve, de pronto sí, no todo está malo. Y es un poco raro, como esa mirada externa que necesitamos. Y nos da emoción, a mí me da emoción. A todos nos gusta eso, que alguien nos valide y demuestra quizás esto que nos falta, como de, no sé, creernos el cuento, en pelicular, ¿no? Que no, la historia no ha sido esta historia del fracaso sin atemantes. Sí, ahí lo doloroso es la necesidad de validación externa para creernos el cuento, ¿no? Que, bueno, es bonito que otras personas vengan a decir cosas bellas, pero ¿por qué no nos creemos el cuento hasta que otro de afuera lo dice? ¿No? Sí, es complicado. Porque de alguna manera eso marca que la autoridad simbólica la tiene el de afuera, ¿no? Quien valida si somos valiosos o no son los de afuera, pero igual me encanta que eso ocurra también, porque eso nos Sí, es bueno que eso ocurra, a mí también me gusta, pero esos videos son celebradísimos por nosotros los colombianos. A mí no me gustan tanto. No. No, a mí sí. No, qué pena, pero no, es que me da un poco como, me produce como, Oso. no, oso no, como ironía, como que yo digo, pero vienen acá y porque… Como si esta mirada condescendiente. Sí, como la mirada condescendiente, como me dijeron Bessie y el sombrero volteado y esta celebración del buen salvaje, ay, civilización y barbarie. No, a mí la verdad, qué pena, que tenía que intervenir y decir no. Pero yo lo veo que son genuinos, no tienen una mirada condescendiente. Ahora, tiene una cosa que tiene Colombia para los extranjeros, y es que esa es la soledad de Colombia, de la que hablaba García Márquez. Nosotros no entendemos el mundo, y el mundo, la mirada externa de quienes no han venido, tampoco nos entiende. Entonces tienen bajas expectativas y se encuentran con un país mucho mejor de aquel que sus amigos colombianos les han contado afuera. Y eso me parece interesante, como ese choque de expectativas. Bueno, yo creo que vamos a dar 10 minutos ya para las preguntas, pero antes de despedirme, yo le quiero preguntar tanto a Henry como a Alejandro, y también si el público me quiere copiar en esto, es que si tuvieran que elegir una sola palabra o concepto que debería definir el nuevo relato de nación de esta década y estos años cruciales que se nos vienen, ¿cuál sería? No sé, me quedé clavado en con mucho gusto. Bessie. No, es que es bellísimo. Una brasilera, yo digo con mucho gusto. Sí, una brasilera hace muchos años en un vuelo me lo dijo y no lo había visto. Dice, es que la respuesta al gracias más bello que yo conozco es el de Colombia. Dice, sí, con mucho gusto, es muy bien. Dice, oigan, sí, ¿no? Es bello. Tal vez el nuevo relato debería ser eso. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Me gusta. Sí. Para esta fue la pregunta que más me preparé, porque María Margarita nos las había enviado anoche. Y no voy a escoger una sola, pero quiero que pensemos en frases que nos han mostrado el país que queremos ser.
Gabriel García Márquez dirigió una misión de sabios hace unos 30 años. ¿Se acuerdan una frase? Que decía: un país en el que los niños sean felices o vivan felices, o puedan soñar, sí, soñar es ser felices, ¿no? En la campaña presidencial pasada la frase vivir sabroso era muy poderosa en ese sentido, porque también recogía eso, que cada comunidad quiere hacer eso, era colombiano, ¿no? A mí siempre la frase del plan de desarrollo de Gustavo Petro, Colombia potencia de la vida, me pareció poderosa también, porque de alguna manera resumía nuestra posición en el mundo. Colombia es un país caracterizado por una gran biodiversidad y una diversidad cultural que se superpone en el territorio con esta biodiversidad, la celebra y la protege. Y eso me parece bonito. Y si a eso le sumamos una imagen, por ejemplo, de Chiribiquete, me parece que es poderoso como imagen de lo que Colombia quiere proyectar. Yo creo que en esto, María Margarita, como lo más interesante también me parece como la poesía, ¿no? Yo creo que quizás a Colombia le ha faltado su Walt Whitman, ¿no? El poeta que muestre eso. Ayer estuve buscándolo. Y en varias plazas de Colombia hay un poema de Carlos Castro Saavedra, escrito y en mural. Voy a leer. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guardia, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas. Este es un punto bonito en el cual se necesita ingeniería y poesía para construir un mejor país. Una visión que nos inspire, que tiene que salir de las letras, y una forma de llevarla a cabo, que tiene que salir de lo que estamos hablando aquí. Y yo creo, William Ospina a veces lo ha cantado, ¿no? También encontré este librito de Héctor Rojas Erazo. Por casualidad había leído un poema que se llama La Casa de los Robles, que era también una forma de, la casa entre los robles, de imaginar un país. Él dice cosas como estas, ¿no? Todos allí presentes, hermano con hermana, mi padre y la cosecha, el vaho de las bestias y el rumor de los frutos. Adentro el sacrificio oficial de la madera sostenía la techumbre. Una lluvia invisible mojaba nuestros pasos de tiempo rumoroso, de fuerza, autoridad y límite. Me voy a adelantar y decía, algo de Dios entonces llegaba a las ventanas, algo que hacía más honda la casa entre los robles. En el fondo lo que están diciendo estos poetas del país que queremos ser y el país que hemos sido por momentos es un país donde las comunidades puedan vivir tranquilas. Esa aspiración a la tranquilidad, a cierta armonía, es la aspiración de todas las sociedades, pero que se hace más imprescindible que siempre en nuestro país, que no la ha tenido en muchos momentos de nuestra accidentada historia. Pues muchas gracias, gran cierre con ese poema de Erazo Rojas, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a abrir un espacio a las preguntas. Fernando, Juan Pablo, no me sé tu nombre, pero te voy a pasar el micrófono en su momento, pero pasamos a Fernando. Bueno, por supuesto que esta invitación de Margarita la agradezco profundamente. Yo estaba muy interesado en oír a Alejandro. Su gesto de valor al asumir un ministerio en el año 2022 lo ponderé, lo admiré, lo valoré. Usted soñó en un país como el que acaba de leer y trabajó por eso. Lo aplaudo y lo admiro.
Hay mucho de lo que se dice que podría ser comentado. Yo tuve la fortuna de ser magistrado del Consejo Electoral en un momento muy complicado de la vida de este país y me dediqué a estudiar la historia de la organización electoral. El 8 de marzo vino una misión de la Unión Europea para mirar el funcionamiento de nuestro sistema electoral en las elecciones parlamentarias. Los adjetivos fueron excelente, impecable, no hay críticas, todo funcionó de maravilla. Los errores al final, no los errores, porque es un sistema de escrutinio muy complejo, fueron de 0,02% entre el escrutinio inicial y el escrutinio final que está por terminarse. El sistema electoral colombiano no lo admiran en los países de América Latina. Yo tuve la fortuna de ir a República Dominicana, siendo magistrado, como les cuento, y los dominicanos querían aprender de nosotros. Paraguay querían aprender de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos un ejemplo de que cuando los partidos se pusieron de acuerdo, que fue la ley 89 del año 48, después del asesinato de Gaitán, construyeron un sistema electoral sin ventajas para ningún partido. Fue un sistema electoral maravilloso. Yo prefiero la integración de la Corte Electoral del 48 a la de hoy, pero eso es otra discusión. Lo que quiero decir es que un sistema que nos ha funcionado 70 años y nos ha funcionado bien, y eso lo reconoce el mundo. Yo creo que los colombianos tenemos que sentirnos orgullosos de un sistema electoral. Eso es de verdad, es una cosa impresionante. Otra cosa, otro acuerdo entre los partidos. Si no hubiera sido por el denostado Frente Nacional, en el primer gobierno, el de Alberto Lleras Camargo, no se hubiera aprobado la ley 135 del año 61, la de reforma agraria. Fue un acuerdo de partidos para superar un conflicto. Eso fue formidable. Yo estoy de acuerdo con ustedes dos en el sentido de que tenemos que sentarnos y mirar qué necesita el país. Don Carlos R. Restrepo, en el año 1910, don Carlos E. tan admirado, yo lo admiro, de su tierra, que tumbó a Reyes junto con Nicolás Esguerra, decía la patria por encima de los partidos. Es lo que ustedes dos están diciendo y yo creo que es por ahí. Tenemos que mirar cuáles son los problemas y ponernos de acuerdo, pero sin criterio partidista, sino haciendo un análisis de larga duración y decir, tenemos un problema agrario, hay que meterle el diente. Yo sé que en este momento están boicoteando la jurisdicción agraria en el Congreso. ¿Cómo superamos eso? Entonces, el asunto es mirar cómo construimos país, con otra frase muy bonita que tiene que ver con las dos poesías que Alejandro, le voy a decir a Alejandro de ahora en adelante, un país donde quepamos todos, eso es fundamental y yo creo que para eso tenemos que trabajar. Bueno, de verdad que yo me callo aquí porque si no tendríamos que hacer otra tertulia, pero los felicito. Pero la vamos a hacer contigo la tertulia del Bicentenario, de la Independencia. Es que la tertulia que le propuse a Margarita se llama Pero por supuesto. La Independencia, rupturas y continuidades. Y yo me dedico a las continuidades, otro que habla de las rupturas. Muy bien. Gracias, Fernando. Yo viendo este vals entre historia y sociología y lo bonito que se iba de un lado para otro, me acordaba de cosas de la historia real del país, que era el nacimiento de lo que llamamos aldea, que en particular en la parte de Antioquia fue muy marcado, donde eran gentes buenas que trabajaban con un propósito común, donde tenían que salir adelante, es decir, no había opción, o comemos o no comemos. Y empieza a haber una elevación en la historia y en la sociología que nos lleva por allá a personajes como los que ustedes mencionaron, y me quedo recordando un poquito qué pasó con nuestras aldeas, qué pasó con nuestro
diario vivir. ¿Por qué se nos volvió este ámbito tan agresivo y este diálogo tan radical? ¿Por qué nos volvimos así? ¿Qué fue lo que pasó? Recordando los siglos pasados, que en reuniones pasadas hemos tenido la oportunidad, hemos visto cómo llegamos a momentos donde lo foráneo es lo que valía. Lo que venía de afuera era lo interesante. Lo que era propio, lo que era auténtico y autóctono, no valía. Entonces viene mi pregunta para ustedes, grandes estudiosos, tanto de la sociología como de la historia: ¿cómo validarnos? Porque es que el problema, como yo lo veo, es que en la medida en que todo siga viniendo de afuera, no vamos a tener una identidad propia. Buenas noches. Como este evento se llama, mi nombre es Elkin Gaviria, soy artista y gestor cultural. Este evento se llama Historia Viva y creo que lo principal acá es resaltar el valor de la historia para saber cuál es nuestra identidad. Entonces creo que no es cierto eso que la historia sea una exageración mitológica, como alguno de ustedes lo dijo. Ese fue el gran daño que le hizo haber relegado la historia a un apéndice de las ciencias sociales. Las ciencias sociales se encargaron de hacer de la historia un cuento, un relato, y la historia es una disciplina seria. Por eso hemos olvidado, sobre todo pues la dirigencia nuestra ha olvidado de que hace 200 años lo que pasó fue que ese país imaginado, ese país soñado por Bolívar, a propósito, en junio se conmemoran 200 años del Congreso Anfictiónico y espero que acá lo tengan en cuenta para hacer algún evento sobre eso, que es el origen de algo que todavía estamos sintiendo, que es la necesidad del panamericanismo, ¿no? Hoy que los países de América están más atomizados, más divididos que nunca, mientras que una potencia cada vez revalida más eso de que somos el patio trasero de esa potencia. Entonces hoy más que nunca necesitamos ese principio del panamericanismo. El país que nosotros heredamos no fue el sueño de Bolívar, fue fue un proyecto que luchó contra ese proyecto de Bolívar, que fue el de Santander. A Santander es al que le debemos el país leguleyo, el país, ¿cómo es que se dice?, acomplejado que tenemos. Tanto es así que hace 200 años él cambió el nombre de Colombia para llamarse República de la Nueva Granada, porque él detestaba el proyecto político de Bolívar y dejó al país sumido en una guerra civil, mientras que Bolívar dijo: si es por mí yo me voy, pero recuerden que necesitamos la unidad. Entonces todas esas cosas necesitamos construirlas hoy, no al estilo del presidente Petro, porque él entra en una contradicción muy grande, lo cual demuestra que a pesar de que invoca la historia, pues demuestra tener unas contradicciones y un desconocimiento sobre esa historia, porque por un lado habla de la paz total, pero por el otro lado enarbola la espada de Bolívar y la guerra a muerte, que hasta el mismo Bolívar, escondió esa bandera para sacar la bandera tricolor. Esas cosas son importantes. Bueno, la franja amarilla en realidad no es una mirada negativa ni pesimista, es al contrario, es una mirada reivindicativa de lo que es nuestro pueblo, el pueblo colombiano, en contra de las otras franjas. El que haya leído la franja amarilla sabe que estoy diciendo la verdad. La franja amarilla es la franja mayor, es la mayoría de la gente, en contra de esas franjas roja y azul. Eso es lo que dice William Ospina en la franja amarilla, ¿no? Es una crítica en realidad a nuestra élite y es una exaltación al valor de nuestro pueblo, al valor del pueblo colombiano. Muchísimas gracias. Tenemos que concluir con las dos preguntas que le hicieron a él. Sí, ya termino. Vea, resulta que yo le he dado, le he recorrido el país muchas veces, el equivalente por ahí a 20 veces la vuelta a Colombia, le he dado la vuelta a Colombia. Y lo que yo puedo decir de nuestro pueblo colombiano es que es un pueblo trabajador, solidario, alegre, entusiasta y amable. Ustedes mismos lo acaban de decir ahí.
sus valores estéticos son un reflejo formal de sus valores éticos, ¿sí? Y hace poquito se firmó por parte de una dirigente en Mundiacul, en México, que Colombia se sometía a las directrices de la UNESCO, que es la globalización de la cultura, imagínense usted en el desabrupto, la globalización de la cultura y la industrialización del arte. Imagínese usted cómo van a quedar relegados todos esos valores estéticos, esos ritmos que nosotros tenemos que se difunden por todo el mundo. Entonces, por eso es, por la misma dirigencia es que estamos acabando ¿cómo es? Con nuestros propios valores que hablan de nuestra identidad. Ya, muchísimas gracias. Perdóname, es que tenemos que concluir y ya tenemos una hora acá. En términos de la… No, pero la tasa de pobreza de Bogotá hoy es muy inferior. Los niveles de hambre… Pero yo creo que es muy importante. La educación es mucho mayor. Juan Pablo nos hizo una pregunta. No, yo voy a tratar de responder rápidamente las tres o de hacer un comentario. Sí, por favor, y también con respeto continuamos para con todos, la sin abusar conversación. de la paciencia. Yo creo que el tema del sistema electoral colombiano es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? Es un sistema que funciona y que la mirada externa es positiva y de alguna manera nos hace caer en cuenta de que es un sistema que ha funcionado. El hecho de que en una elección presidencial a las 5:30 de la tarde ya sepamos quién es el presidente es un tema que no ocurre en casi ningún otro país del mundo. O sea, funciona, ha funcionado, puede tener errores, pero tenemos que defender como sociedad, porque la defensa del sistema electoral también es la defensa de la democracia, creo yo. Hay como dos temas. El tema de por qué se nos perdió la aldea, de a dónde quedó ese ímpetu de la colonización antioqueña, esa fuerza modernizadora, yo creo que está todavía ahí, ¿no? Se nos ha perdido, pero yo creo que ahí está. Muchas veces de manera invisible, pero yo creo que sigue siendo una fuerza que empuja a este país. Mi visión, no es difícil hacer una sociología sobre esto. Yo creo que en Colombia, en los últimos 25 años, hemos aprendido, parcialmente al menos, a valorar más lo nuestro, lo que somos, a sentirnos un poco más orgullosos de nuestra identidad. La irrupción de Colombia en la cultura popular en el mundo nos ha dado más seguridad. Yo creo que esa mentalidad un poco de perdedores que teníamos las hemos ido dejando atrás. Y yo creo que hoy nos creemos más el cuento. Yo creo que una civilización sana, un país sano, una nación sana, es la que es capaz también de incorporar lo externo, la cultura universal. Incorporar la cultura. Estanislao Zuleta decía que teníamos que distinguir entre el imperialismo y Hemingway. Decía, yo puedo leer la literatura de otros países y leerla con placer. Y yo creo que eso, la seguridad de creer en lo de uno, en lo propio, nos permite también disfrutar la cultura universal. Yo creo que un equilibrio entre las dos cosas es importante. Tú hiciste un comentario que me llama la atención, es decir, la historia como disciplina es seria también, y hay muchos historiadores que se dedican a entender los hechos, pero la historia tiene mucho también de invención en estos relatos sobresimplificados, y es las dos cosas a la vez, es una disciplina, pero también nuestra conversación se basaba en suponer, sí, en relatos, que también hacen parte de la historia, o sea, la historia también es las historias que nos contamos. Y Alejandro, y hay un tema que también es muy importante y es que desde la disciplina, que es el ejercicio que hacemos los historiadores, que es el trabajo de archivo y demás, hemos construido un montón de literatura que ha tenido muchas divergencias con el público. Al no hacer una historia pública, que es parte de los esfuerzos que estamos haciendo los historiadores que nos interesa la divulgación, tratamos de cerrar esas brechas. Entonces, eso es uno de los temas fundamentales, es mirar cómo cruzamos y hacer que, digamos, el conocimiento académico y de la disciplina pues se pueda llevar a cabo
a ámbitos de divulgación para, pues, para generar estos espacios y estos consensos. Pero bueno, y a ti, Pilar, continúa con la pregunta. No, pues fascinantes las preguntas y los comentarios abren otra sesión igual de larga, pero tres comentarios cortos para no ser pesados con ustedes. Uno, pues sí, no, cifra, Bogotá. Bogotá era una de las ciudades más violentas del mundo, 1993, 80 homicidios por cada 100.000, hoy estamos en 12. El promedio de América Latina es 20, Bogotá es casi la mitad hoy día de violencia de América Latina, es decir, es objetivamente un dato duro, no hay dato más duro en el planeta que la tasa de homicidios. Las tasas de muerte en accidente de tránsito, 25 por 100.000 en 1993, hoy día estamos en 7 por 100.000, y eso porque subimos un poco, porque en los últimos 3 años se ha exacerbado el tema de motos, subimos de 5 a 7, es decir, y así, es decir, hemos mejorado en muchas cosas y eso debe ser considerado también un éxito como comunidad, como aldea, de que somos capaces de hacer mejor las cosas. El tema del sistema político me emocionó, me acordé de algo un poco, tú nos intentas jalar hacia el tema de la historia y está muy bien, una referencia histórica que está muy bien relacionada con lo que tú planteabas. En algún momento uno de los regalos que me hizo mi maestro Antanas Mocos fue unos libros muy viejos que tenía de Cochrane, un cronista de 1823 y 24 que narraba a Bogotá y Quito. Entonces, en los relatos de Cochrane hay una cantidad de descripciones del día a día del Bogotá, es fascinante porque es una puerta en el tiempo. Hay una escena que me conmovió mucho porque él tuvo la oportunidad de ir a la primera sesión del Congreso constitucionalmente creado, la primera sesión de la Asamblea Nacional de Colombia como país recién fundado. Y él cuenta, bueno, va a ir a primera reunión en 1823 y después de una guerra, después de lo que había pasado, él tenía una expectativa de esto va a ser Las 2 páginas de ese texto me conmueven, porque dice, esta nación parece que llevará 1000 años, todo lo hacen bien. Lo que le auguro a esta bella nación, deberíamos a veces conversar con esa historia. ¿Qué estaría pensando ese hombre con la forma en la que nos narramos y la esperanza que tenía en ese texto de cómo se hacía de bien la cosa? ¿Sí? Y frente al tema de la aldea, yo cuando estaba manejando los temas de cultura ciudadana en Bogotá decía, si hay una cosa bella de esta ciudad es que esta ciudad recoge al que venga. Y yo decía, Bogotá es una nevera porque todo el que venga a buscar comida encuentra. ¿Sí? La cantidad de migrantes, de personas de otra, esta ciudad vive de la riqueza de mucha otra gente y recibe a mucha gente de una manera vital y con una capacidad de integrarlos a la vida de la ciudad impresionante. Si no reconocemos eso, pues de este país y esta ciudad, pues también somos muy obtusos, ¿no? Bogotá es una ciudad en la que casi 1 millón de personas llegan y mire, están integrados. Y aquí el relato que es que este país, no, hay unos gesticos de vez en cuando como en cualquier otra ciudad, pero es fundamentalmente una sociedad cosmopolita y abierta que sabe recibir a los otros. Tenemos un último comentario de Francisco Manrique y con eso pues los dejo ir a dormir. Entonces, tan temprano. No sabemos si ya escampó o no, ya escamparía, ¿no? Sí. Espero que con la pregunta escampe. No, yo quiero, bueno, primero también me uno a la felicitación con María Margarita. Hemos estado trabajando precisamente en un tema que es ir en contravía de la narrativa negativa de Colombia, con un grupo de empresarios, universidades y organizaciones distintas. Ese movimiento se llama Colombia es Buena. Hace poco la Torre de Colpatria se vistió, el aeropuerto Dorado, la salida, la autopista norte, etc. Porque hay personas, como es mi caso, que nos negamos a que nos vendan la idea de que 200 años de historia no valen nada. Yo personalmente me niego a eso, reconociendo que tenemos muchas cosas que mejorar.
Pero yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, porque ya sé que esto ya el tiempo se nos fue. Querría decir esto, y con Henry hemos estado conversando largo precisamente en estas últimas semanas. Quería ver, dos cosas. ¿Es necesario hacer un trabajo pedagógico para darle luz a temas que la sociedad colombiana hoy no está viendo? Ejemplo, el papel de la cultura en el desarrollo. Esa sería una pregunta. Porque hablamos de temas como las narrativas, y también lo hemos conversado contigo, Henry, y yo sí quisiera preguntar cuántas personas entienden de verdad cuál es la importancia de hablar de narrativas. Y Alejandro lo dijo de alguna manera y lo quiero resaltar. La narrativa, el gran poder es que genera realidad. Ese es el tema fundamental. Entonces viene la segunda inquietud, que se vuelve pregunta. ¿Estamos condenados? ¿O definitivamente podemos demostrarnos a nosotros mismos que es posible construir una historia distinta? Creernos la historia como Alejandro lo planteó, ¿cierto? Y demostrarnos, poco lo que estamos en este momento haciendo, que tú sabes muy bien los detalles, de que efectivamente esas cosas extraordinarias en Colombia existen. Por último, un comentario que muchas personas no me conocen, pero yo ayudé a fundar una fundación que se llama la Fundación Origen, Comunidad de Liderazgo. Por esa fundación han pasado alrededor de 5.000 personas. Y hay dos cosas que quiero subrayar y desde ahí es que hago mi pregunta. La primera es que sin querer queriendo terminamos descubriendo el elemento del gran éxito de lo que ha sido la fundación. Y es entender que la diversidad en Colombia es un activo, no un pasivo. Eso es un tema fundamental. Y que cuando la diversidad se trata con respeto, ese no solamente es un activo, sino es un mecanismo de transformación. ¿Sí? Y el otro comentario que viene asociado es que cuando uno pasamos más de 5.000 personas de todo el país, yo solamente puedo decir algo. Tal vez con eso resalto y les dejo a ustedes como la reflexión sobre la mesa. En Colombia, lo único que yo puedo decir es que hay gente extraordinaria, que tienen 3 problemitas invisibles, desconectados y sin apoyo. Cuando uno visibiliza, conecta y apoya a gente extraordinaria en este país, los milagros pasan. Y no hay que esperar que nos lo hagan. Nosotros nos encargamos de hacerlos. Entonces, desde esa realidad de que tenemos gente extraordinaria, ¿de verdad estamos condenados con la cultura que tenemos? Esa es la pregunta. No, condenados no. Optimistas radicales, en eso tal vez es lo único que yo podría considerar un radical. Optimistas radicales. Me parece importante lo que plantea Francisco y es el rol del liderazgo. Se me fantaseaba con algo y es, porque hay muchos líderes, de hecho en estos días hablé con uno que a sus equipos, a sus trabajadores cuando llegan tarde les dice la hora colombiana. Entonces el liderazgo con el lenguaje también construye cosas. Pues una cosita a la que podríamos jugar es que cuando usted quiera reivindicar la identidad de su aldea, empecemos a llamar la hora colombiana a llegar a tiempo. Hacer la cosa a la colombiana es hacerla lo mejor posible y son cosas de lenguaje simples, ¿no? Que pueden además ser disruptivos, ¿no? Sí, la hora colombiana, entonces todo el mundo a tiempo. El lenguaje es muy potente y el lenguaje construye realidades y nos permite conectarnos. Entonces, desde luego no soy pesimista porque además he visto cómo pasan cosas maravillosas todo el tiempo aquí, que también hay que visibilizarlas, como dice Francisco. Entonces, miremos lo que sería bonito para mostrarle a Cochrane 200 años después. Sí. No, por supuesto que no estamos condenados. Yo creo que Colombia está poco a poco, a pesar de nuestras diferencias, que son muchas, encontrando su camino. Colombia tiene históricamente, y ese quizás puede ser una de nuestras flaquezas, un modelo muy de centro-periferia, ¿no? Un país
que se ha modernizado en el centro y que siempre ha dicho allá lo otro, ¿no? Y también ha sido un país relativamente aislado del mundo. Yo creo que en la próxima generación, en los 25 años que vienen, Colombia va a dejar parcialmente atrás ese modelo centro-periferia y nos vamos a conectar más con el mundo. Yo tengo ese optimismo y veo historias que están retoñando aquí y allá que muestran eso. Las tecnologías de comunicación están haciendo que Colombia desarrolle unas historias de conexión o de inserción en la economía global que ni siquiera estamos entendiendo todavía. Colombia es líder en el análisis de ensayos clínicos. Uno va por aquí, va a encontrar una bodega donde hay 500 colombianos trabajando a la par con las antípodas del mundo en la India, analizando datos. En turismo médico, que yo conozco bien, hay 300.000, 350.000 personas que vienen todos los años aquí. Hay emprendimientos que están creciendo para financiar los extranjeros que vienen a buscar servicios de salud de calidad en Colombia. Cada vez estamos construyendo en nuestras ciudades, con nuestro talento humano, mejores historias. El hecho de que, Margarita, aquí con esta tarde lluviosa bogotana, 50 o 60 personas de ustedes hayan venido aquí a hablar de nuestros relatos, significa que no estamos condenados, que aquí vamos a seguir soñando y que soñando juntos vamos a sacar a este país adelante. Alejandro, muchísimas gracias. Henry, muchísimas gracias. Qué buena conversación. Pues muchísimas gracias a ustedes por venir en este aguacero, en esta lluvia, acompañarnos por todo este tiempo. Y pues bueno, los esperamos en una próxima ocasión. Vamos a tener los libros de Alejandro a la venta para que también los… Sí.